Así veo las cosas, les agradezco que estén con nosotros porque si no estás tú ahí, no estamos nosotros aquí. Hoy tenemos un día cargado de noticias, es muy importante. Vamos a tener un análisis profundo con la analista María Cardona sobre lo que significan los resultados de las elecciones que tuvimos el martes pasado aquí en los Estados Unidos y donde los demócratas ganaron, donde los republicanos perdieron todo y esto cómo nos afecta a ti y a mí y cómo nos afecta particularmente con el cierre del gobierno, porque con eso comenzamos. Día 37. Es increíble que durante 37 días el país más poderoso del mundo, supuestamente el país más rico del mundo también, no tiene un gobierno que está funcionando y no tiene un gobierno que puede pagar sus cheques y sus salarios a millones de trabajadores. Ahí estamos, en el día 37. Por 37 días, no sé si se fueron de vacaciones o están en otro lado, pero los congresistas no aparecen por ningún lado, ni demócratas ni republicanos, no se ponen de acuerdo. Hay sugerencias, y aquí son solo sugerencias, de que hay algún tipo de negociación ya entre demócratas y republicanos para tratar de poner un fin a este cierre del gobierno de los Estados Unidos. Pero son solo sugerencias y entre los líderes de ambos partidos no hay por el momento, por lo menos públicamente, ningún tipo de intención o voluntad para acabar con todo esto. Entonces, las consecuencias son enormes. Aquí hemos hablado ya a profundidad de 42 millones de personas que deberían recibir cupones de alimentos que no los están recibiendo. Y entonces hay despensas en todos los Estados Unidos para ayudarle a la gente a comer. Increíble que en este país tengamos que ayudar a la gente a comer porque el gobierno no está haciendo bien su trabajo. Así que esa es una de las consecuencias. La otra consecuencia, no sé si estás planeando salir de viaje durante los próximos días, si lo estás pensando salir para Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. El caso es que a partir de este fin de semana, ya no hay suficientes controladores aéreos y ya no hay suficientes agentes de seguridad en los aeropuertos, de tal manera que el secretario del Transporte ha dicho que va a reducir o cancelar el 10% de los vuelos en un montón de aeropuertos. Antes de ir a la gráfica de los aeropuertos, estas son las declaraciones del secretario de Transporte para que entendamos la profundidad y preocupación de este problema. There is going to be a 10% reduction in capacity at 40 of our locations. En 40 aeropuertos de los Estados Unidos, así que me da pena decírtelo, pero si estás pensando en salir de JFK en Nueva York, del aeropuerto de Washington, de LAX en Los Ángeles, del aeropuerto de Miami, en San Francisco o Atlanta, entre muchos otros, son 40 aeropuertos, puede ser que te vayan a cancelar el vuelo sencillamente porque no tienen suficiente personal aéreo, ni controladores aéreos, ni miembros de los equipos de seguridad para que te puedan ayudar. Y no solo eso, estaba viendo unas imágenes de 3,000 personas hace un par de días, 3,000 personas haciendo fila en el aeropuerto de Houston. Si tienes que esperar a que 3,000 personas pasen los sistemas de seguridad, vas a perder tu vuelo, vas a perder tu conexión. Así que la recomendación que se le está dando a todos los pasajeros en este momento es que si no tienes que volar, si no estás obligado a volar porque tienes un compromiso familiar o profesional, no vueles. No vueles hasta que demócratas y republicanos se pongan de acuerdo y ahí ya veremos qué pasa. Hablando de aviación, hay más imágenes y más información sobre el terrible accidente de un avión de UPS en Louisville, Kentucky. 12 muertos, un niño entre ellos, los 3 tripulantes, el piloto y los otros 2 copilotos también murieron. Y la información, mientras vemos el video de este avión MD-11, la información es que se le cayó una turbina. Increíble que uno de los motores hubiera caído. Es un avión de 1991 y aparentemente tenía una cita para mantenimiento, una cita que no se había cumplido todavía. Esas son las imágenes de la devastación que causó este avión de UPS y ahora, por supuesto, comienzan las investigaciones sobre exactamente cuáles son las causas, pero los videos sugieren, no es muy fácil verlo a primera vista, pero los videos sugieren que antes de despegar, la turbina, el motor del lado izquierdo, se cae en el momento del despegue y eso es lo que causa el accidente. Y ahora nos vamos con las redadas totalmente innecesarias e inhumanas que continúan ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Y yo no sé cuántas veces les he dicho que me parece increíble ver algunas imágenes de cómo se trata a las mujeres o a niños cuando ocurren las redadas o en un aeropuerto y de pronto hemos llegado a otro nivel. Esta redada que van a ver, que vamos a compartir con ustedes, ocurre en una guardería, efectivamente, en una guardería de Chicago, rodeada de niños y agentes
federales se meten a la guardería para arrestar a una persona. La información que tenemos, estos son algunos de los datos. Se trata de la guardería Rayito de Sol, ubicada en el noroeste de Chicago. Esto ocurrió el pasado miércoles. Agentes federales ingresaron al centro y sacaron a una maestra esposada contra un automóvil gris. Ella fue identificada sencillamente como Diana y, de acuerdo con testimonios de algunos de los testigos, la maestra gritó en español: tengo papeles. El motivo oficial, según las autoridades, la detención estaría relacionada con una falta de tráfico y su estatus migratorio. Pero lo increíble, y aquí hay serias protestas, los padres se están quejando con toda razón de que sus hijos están en una guardería, deben estar en uno de los lugares más seguros que pueden existir en los Estados Unidos, y de pronto agentes federales se meten ahí. ¿Cómo ocurrió todo esto? Es una historia un poco larga, les he dado la versión periodística, ahora les voy a dar la versión política o por parte del gobierno del presidente Trump a través de la Secretaría de Seguridad Interna o Seguridad Nacional. Ella es Diana, la mujer, la maestra de la guardería que fue arrestada en Chicago. Y la versión de ICE, la versión de Homeland Security es la siguiente. Dicen, los agentes intentaron realizar un control de tráfico selectivo a esta inmigrante ilegal colombiana. Los agentes intentaron detener el vehículo registrado a nombre de una inmigrante ilegal con las sirenas y las luces de emergencia, pero el conductor se negó a detenerlo. Las fuerzas del orden persiguieron al vehículo antes de que el asaltante acelerara hacia un centro comercial. Hay que recordar que no iba ella sola en un automóvil originalmente, sino iba con otra persona, con un hombre, donde él y la pasajera huyeron, entraron corriendo en una guardería, intentaron atrincherarse. Es la guardería donde ella trabajaba, ella es maestra de la guardería, e intentaron atrincherarse dentro, poniendo en grave peligro a los niños. La mujer inmigrante ilegal fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela. Tras su detención, mintió sobre su identidad. Esto que les acabo de leer no es mi versión, no es la versión periodística, es la versión de ICE, que parece contradecir lo que algunos testigos en el lugar habían visto. La realidad es que estamos llegando a otros niveles en donde las redadas se están realizando en lugares totalmente insospechados, e imagínense el trauma de estos niños que están en la guardería y que de pronto ven que a su maestra, a la maestra que los cuida, a la persona que los cuida constantemente, es arrestada. ¿Pudiera esto cambiar en Chicago? Hoy ha llegado nueva información. Un juez ha determinado que le va a imponer a agentes federales nuevas restricciones o limitaciones para que este tipo de cosas, lo que acabamos de ver en la guardería en Chicago, no se repitan. Y vamos a ver si después de esta orden del juez, este tipo de redadas, por lo menos en la ciudad de Chicago, empiezan, si no a disminuir, por lo menos a cambiar en esta calidad totalmente inhumana de arrestar a una maestra dentro de una guardería rodeada de niños. Va a haber pruebas atómicas por parte de los Estados Unidos. Este es un nuevo tema que ha surgido después del viaje del presidente Donald Trump en Asia. Le preguntaron en el avión presidencial Air Force One si Estados Unidos debería volver a hacer pruebas atómicas en este país, que no ocurren desde 1992, y de pronto el presidente dijo sí, hay que hacer pruebas atómicas para ver si funcionan este tipo de armas, y entonces la reacción ha sido enorme. Hay 7 países en el mundo que tienen armas atómicas. Y si estos 7 países empiezan a hacer pruebas o empiezan a incrementar el arsenal nuclear, las posibilidades de que el planeta nos explote son gigantescas, solo por un error o por un acto de terrorismo. Entonces el senador de Massachusetts le ha respondido al presidente Donald Trump pidiéndole, señor presidente, por favor, no queremos más pruebas nucleares. Yo quiero solo imaginarme, ¿dónde van a hacer las pruebas nucleares? ¿En el mar? ¿En el desierto? ¿Dónde van a ser? Y hay peligros de radiación para los habitantes que están a su alrededor. En fin, hacer pruebas nucleares es peligrosísimo. Entonces el senador le está diciendo al presidente Trump, en lugar de ponerse a hacer pruebas nucleares, mejor negocie con Vladimir Putin y con las otras 5 potencias nucleares. Donald Trump and Trump Atomics is going to make our country less safe. It's going to make the world more dangerous. And the only way to avoid it is to go to a negotiating table for Donald Trump to accept the invitation from Putin to extend the New START treaty, which expires in 100 days, and to then put all of these other weapon systems, offensive and defensive, on the table for negotiations. And that's the only way we're going to make our country and the world safer. Vamos a negociar con los otros países. Se les dice,
China, Rusia, tú no puedes realizar más pruebas nucleares, nosotros tampoco hacemos pruebas nucleares, pero ya no quiero ni imaginarme si el presidente Donald Trump autoriza nuevas pruebas atómicas en el desierto de Arizona o en el Pacífico o en el Atlántico, ¿qué es lo que va a hacer China y Rusia? Lo van a repetir y van a decir, ustedes lo hicieron, nosotros también lo hicimos. Y así todos los que vivimos en este planeta verde, estaríamos en peligro. Entonces, la propuesta es negociación, no pruebas nucleares, de la misma forma que es un salto que no tiene nada que ver, que en el caso de los inmigrantes hay que buscar la legalización, no la persecución. Son dos alternativas totalmente distintas. El presidente Donald Trump no está muy contento de los resultados de las elecciones el martes pasado. Dice que los republicanos, y los reportes están por todos lados, que los republicanos perdieron prácticamente todo. Perdieron las gubernaturas, gobernación, muchos les gusta decir, en México decimos gubernatura, la gubernatura de Nueva Jersey, de Virginia, pidieron la proposición 50 en California, que le va a permitir a los demócratas tener un mayor control de ese estado, y por supuesto perdieron la alcaldía de Nueva York con Zohran Mamdani. Este joven, 34 años, musulmán, socialista, estará a cargo de la ciudad de 8 millones de habitantes, 8 millones y medio, donde hay cerca de 3 millones de inmigrantes. Y entonces Donald Trump está muy molesto, pero es su ciudad, es la ciudad de Donald Trump. En una entrevista el fin de semana le preguntaban al presidente si él quería que le fuera bien a Mamdani, y él dijo, no, yo lo que quiero es que le vaya bien a la ciudad de Nueva York. Pero está difícil porque Donald Trump le está llamando mi pequeño comunista a Mamdani, y en una conferencia en la que participa el presidente Trump en Miami, dice que mucha gente va a tratar de huir de la ciudad comunista de Mamdani para venir a la ciudad de Miami. Esto dijo Trump. That Miami will soon be the refuge for those fleeing communism in New York City. They flee. They flee. Where do you live? New York City, but I'm trying to leave because I don't want to live in a communist regime. A ver, la realidad es que Miami, una ciudad que me ha abrazado hace más de 30 años, sí ha sido el hogar de miles de personas que huyen de dictaduras comunistas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Esta ha sido una ciudad de refugiados que no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de socialismo demócrata que está presentando Mamdani, pero si se fijan es el presidente Trump empezando a utilizar ciertos términos que luego se pegan, que son tácticas, estrategias de mercadotecnia. El caso es que el presidente Trump cree, o a lo mejor lo hace son de broma, que nunca lo sabremos, él cree que mucha gente va a salir de Nueva York para venir a vivir a Miami. Alguien que se retira, que ha sido fundamental en la política de los Estados Unidos, es Nancy Pelosi, quien fue líder de la mayoría en el Congreso cuando los demócratas tenían el control. Nancy Pelosi fue fundamental para decirle a Joe Biden, ¿sabes qué? Es el momento de dejar la candidatura presidencial, y fue cuando Kamala Harris tomó el control de la candidatura demócrata y por supuesto perdió con Donald Trump. Nancy Pelosi forma parte de la historia de los Estados Unidos y dejará su puesto para las elecciones de término medio en el 2026, ciertamente una figura histórica aquí en los Estados Unidos. Y ahora termino con México. Una mujer muy valiente, se llama Grecia Quiroz. Grecia acaba de perder a su esposo, Carlos Mazo. Carlos Mazo era el presidente municipal, así le llaman a los alcaldes en México. Carlos Mazo había denunciado públicamente a los narcocarteles que controlan parte de Uruapan, Michoacán, la población donde él era alcalde, y le había puesto un reto al gobierno de México. Les estaba diciendo, si ustedes creen que su política de pacificación funciona, vengan para acá y yo me retiro. Pero dice, con abrazos por las buenas, los narcocarteles no van a funcionar. Y lo mataron. Lo mataron después de hacer esta denuncia. Lo que estamos viendo aquí es la toma de posesión de la esposa de Carlos Mazo, una mujer valientísima, Grecia Quiroz, quien dice que ahora ella va a tomar el camino de su esposo, y algo que es conmovedor. Fíjense cómo Grecia está abrazando el sombrero de su esposo. Esa era la marca, era el símbolo de su esposo, y cómo en esta toma de posesión lo está abrazando. Grecia Quiroz. Está más fuerte que nunca.
nunca. Este legado, este movimiento del sombrero, no lo callamos. Y no lo van a callar, porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseñó, con esa lucha incansable, con esta lucha que él nació, porque él nació para ser un grande. Él nació para ser el presidente de México, el mejor presidente que México ha tenido. El movimiento del sombrero, la realidad es que a pesar, y hay que reconocerlo, yo he visto las cifras oficiales, a pesar de que el número de homicidios culposos y dolosos en México se han reducido, comparando al sexenio de López Obrador con el primer año de Claudia Sheinbaum, la realidad es que hay partes de México que siguen en control de los narcotraficantes y particularmente en Michoacán o en el estado de Sinaloa no lo pueden controlar, así que hacer más de lo mismo no va a funcionar y lo que está diciendo Grecia Quiroz es que hay que hacer algo pero ya. Y yo me acuerdo, es que en este llamado llevamos más de 10 años en México y siguen matando gente. En el primer año de este nuevo sexenio de Claudia Sheinbaum, más de 20,000 personas han sido asesinadas. Menos que con López Obrador, pero 20,000 personas han sido asesinadas. Y esto no puede sencillamente normalizarse. Le llaman en México el movimiento del sombrero. Ahora sí, venimos con nuestra primera entrevista en la que vamos a analizar con María Cardona los resultados de las elecciones de este martes, lo que significa para demócratas y para republicanos. Así veo las cosas, todavía estamos tratando de entender los resultados y el impacto de las pasadas elecciones del martes aquí en los Estados Unidos, donde los demócratas ganaron en Nueva Jersey, Virginia, California y por supuesto la alcaldía de la ciudad de Nueva York. Alguien que han seguido durante muchísimos años todo el proceso político aquí en los Estados Unidos, pero sobre todo alguien que nunca se ha quedado callada y que siempre ha sido crítica cuando hay que hacerlo, es María Cardona. Ustedes la han visto en CNN constantemente, es estratega demócrata y ahora nos acompaña aquí en el programa. María, qué gusto verte en este espacio, te lo agradezco tanto. Ay, igualmente, el gusto es mío, Jorge. Tú sabes que tú y yo nos conocemos desde hace años. Yo empecé, fíjate, mi carrera de comentarista política en televisión en Univisión, así que... No, y te lo agradezco tanto. Y ahora te vemos en todos lados, y me gusta que cuando te preguntan, eres exactamente igual, María, no te quedas callada, y por eso te queríamos invitar para que me digas tu primer reacción después del martes pasado, cuando los demócratas ganan prácticamente todo. Me enviaste un texto que si lo pudiera resumir sería: todavía hay esperanza en Estados Unidos. ¿Qué es lo que viste? Así mismo es, Jorge. Mira, yo entré la noche del martes esperando los resultados con mucha esperanza, pero también, como tú sabes, ya nos hemos quemado varias veces los demócratas en elecciones donde creíamos que iba a salir de una manera y no nos salió bien como nosotros queríamos. Entonces, por eso, la verdad, esta vez, y por eso entré con esperanza, pero con un poquito de miedo también, especialmente en el estado de Nueva Jersey. Yo estaba trabajando con la campaña de la que se lanzó para la gobernadora Mikey Sherrill, y estaba oyendo unas cositas que quizás ella no estaba haciendo lo suficiente en las comunidades latinas, en las comunidades afroamericanas, pero que estaba mejorando ahí al final, ¿no? Y también en las encuestas, sus números estaban un poquito más apretados, y entonces nosotros teníamos un poquito de preocupación. Pero luego, Jorge, cuando empezamos a ver los números de participación, especialmente en los condados donde había mucha población de votantes latinos, como en Passaic y en otros alrededor, y vimos el número abrumador de personas que estaban saliendo a votar, Jorge, ya yo dije, esto va a ser una noche espectacular para los demócratas y para el país. ¿Qué pasó, entonces, María? La gente, es la resistencia a Donald Trump, que muchos creíamos que no existía y de pronto apareció. Sí, así mismo es, Jorge. Y tú sabes que nos
nos tomó un poquito de tiempo esta vez, ¿verdad? Cuando él fue elegido en el 2016, la resistencia se formó de un día a otro. Pero esta vez vimos que la gente estaba demasiado cansada, demasiado ya como que se veían que les había ganado. Necesitaban un momentito para ver, ok, ¿cómo es que vamos a hacerlo esta vez? Ya lo hicimos una vez, ¿cómo es que lo vamos a hacer otra vez? Pero ahora lo que hemos visto, Jorge, y lo que yo he visto que se inició en estos últimos meses es una resistencia y te voy a decir un asco de parte de los votantes a lo que de verdad vieron y lo que están viendo esta vez con la administración Trump número 2. Porque yo creo que lo que vimos la primera vez, claro, lo rechazamos y por eso no se reeligió. Pero lo que vimos la segunda vez es algo que nos da miedo, nos dio asco, como te digo, y yo creo que la gente está empezando a decir, esto no es el país Estados Unidos de América. Mi papá me decía, mijita, esto no es el país donde yo traje nuestra familia. Te refieres a las redadas, supongo, a las redadas, a la acumulación de poder, a las críticas al sistema constitucional, a las críticas a profesores y alumnos. Es decir, este no es no es el Estados Unidos, María, que yo tampoco me imaginé cuando llegué aquí en los 80. Así es. Y es todo lo que tú acabas de notar, Jorge, porque las redadas han sido algo que de verdad se me salen las lágrimas siempre que veo esas imágenes. Y las he visto de cerca. Aquí en Washington los están haciendo a cada rato. Y tenemos una resistencia, tenemos familias que salimos, tenemos marchas que salimos a cada rato también. Y sé que esto está pasando en todas partes alrededor del país. Pero también son los otros puntos que tú acabas de decir. Son los 40 mil millones de dólares que Trump le dio a Argentina, cuando aquí no es capaz ni siquiera de darle el Medicare y el Medicaid a las millones de personas a que se los acaban de quitar en el proyecto de ley que acaban de aprobar en el verano, especialmente ahora durante el cierre de gobierno, que ahora vemos a millones de familias sin la asistencia nutritiva que necesitan. La diferencia entre lo que está pasando en nuestras comunidades y los 300 millones de dólares que acaba de dar Trump para un nuevo cuarto de baile, ¿verdad? Que destruyó parte de la Casa Blanca histórica y está poniendo este cuarto de baile, es una vulgaridad, es lo que es. Entonces la gente ve esa corrupción, Jorge, y dice, no, esto no es por lo que nosotros votamos. Aún aquellos que votaron por Trump están diciendo, esto no fue lo que yo elegí. Claro. Así que esto es una de las explicaciones de qué es lo que ocurrió el martes pasado. Pero quería que me ayudes a entender si estamos viendo un resurgimiento del Partido Demócrata o nuevas voces dentro del Partido Demócrata. No sé, María, ayúdame a entender, ¿cuál es la nueva cara del Partido Demócrata? ¿Es Zohran Mamdani, musulmán, 34 años, socialista, o es la gobernadora la nueva gobernadora de Nueva Jersey y de Virginia, que son mucho más centristas? ¿Cuál es el Partido Demócrata? ¿Y cómo lidiar con alguien que se llama socialista cuando tú sabes que hay muchos en la comunidad latina, particularmente venezolanos, cubanos y nicaragüenses, que jamás aceptarían votar por un socialista? Mira, eso es una pregunta increíblemente importante, Jorge. Y voy a dar la explicación porque yo creo que muchos no entienden exactamente la evolución de un partido durante los 4 años entre elecciones presidenciales. Y digo eso porque cuando la gente me pregunta, pues, ¿quién es el líder del Partido Demócrata? Y resulta, Jorge, y tú sabes esto muy bien, hasta que el partido no tenga un nominado o una nominada para la presidencia, que no va a ocurrir hasta el 2028, nosotros no vamos a tener un líder. Y eso está bien. Nosotros vamos a tener varios líderes. Y así es que tiene que ser, porque la reta que acabamos de pasar, que nos fue muy bien en las elecciones para la gobernación de Nueva Jersey y Virginia,
y hubo varias otras elecciones a nivel local que también nos fue muy bien a los demócratas. Pero el año entrante, para las elecciones de medio término, cuando se eligen toda la Cámara de Representantes otra vez y un tercio del Senado, los candidatos demócratas van a ser esas caras de que son los líderes del partido. Y así es que debe ser, porque a tu pregunta sobre si va a ser, exacto, Mamdani o si va a ser alguien como Abigail Spanberger, que es más moderada, vamos a tener todas esas caras de un lado al otro del Partido Demócrata, ¿verdad? Desde los más liberales hasta los más moderados y más conservadores. Y así es que tiene que ser, porque no todos los distritos y los estados dentro del país, de una costa a la otra, del norte al sur, son hechos del mismo tipo de electorado. Y como tú sabes muy bien, por ejemplo, la mitad del país, el electorado es mucho más moderado, mucho más centrista. En las costas tenemos a un electorado más joven, quizás más liberal, más progresista. Y así es que tú vas a ver los candidatos y los líderes, los que ya están, los titulares, así es que ellos van a hacer sus campañas y están gobernando, porque ellos tienen que darle lo que quieren sus votantes, ¿verdad? Ellos tienen que responder a las necesidades y a los problemas de sus constituyentes, que eso va a ser diferente en Nueva York que, por ejemplo, en Michigan, ¿verdad? Claro. Con la senadora allí. Y entonces, pero ¿qué le dices, María, ¿qué le dices, María, a las personas que no estarían dispuestas a votar por un socialista? De nuevo, a lo mejor es que siempre estoy muy influido por vivir en Miami, pero, claro, pero nicaragüenses, cubanos, venezolanos, ellos creen que el Partido Demócrata se ha radicalizado mucho hacia la izquierda. ¿Cómo se maneja eso? Mira, yo les diría que ellos, número uno, yo no creo que saldría ningún candidato a nivel nacional como Zohran Mamdani. Eso es algo muy local, algo muy de Nueva York, y lo que vimos fue que él pudo darle ese dinamismo, darle esa energía al electorado, a los votantes de Nueva York, y de hecho muchos de ellos eran jóvenes latinos. Claro. Pero eso no quiere decir, Jorge, que alguien va a salir ni siquiera del Partido Demócrata para las primarias y para la contienda presidencial. Yo no creo que podríamos elegir a un demócrata socialista, aunque, como tú lo sabes muy bien, vimos esa contienda entre Hillary y entre Bernie Sanders, y Bernie Sanders era un demócrata socialista. Pero él no salió porque la mayoría de los votantes en este país, aún dentro del Partido Demócrata, Jorge, son más moderados, son más del centro. Y esas son las voces que yo creo que vamos a oír más, especialmente entrando en las contiendas de medio término. Pero sí diría que los republicanos, a tu punto que hiciste ahorita, los republicanos van a tratar de untar al Partido Demócrata como si todos fuéramos socialistas, como si Mamdani fuera alguien a quien le debemos tener miedo. Y yo digo que no le debemos tener miedo. Número uno, porque es Nueva York. Nueva York no es todo el país. Y número dos, porque nosotros los demócratas no debemos dejar que los republicanos nos metan ese miedo de que no queremos ser asociados con alguien como Mamdani. Yo te diría que Mamdani nos puede dar muchas lecciones de cómo armar una campaña, de cómo hablarle a los votantes nuevos, a los votantes jóvenes, a los votantes que están desesperados por nuevas soluciones, Jorge. Y una nueva generación, otra generación. Trabajo extraordinario, ¿verdad?, en ese ámbito. Ahora, ¿estás optimista, María? No sé si tú y yo hubiéramos hablado hace una semana, quizás me hubieras contestado otra cosa, pero yo no sé si ahora estás optimista de que el 2026 y el 2028 va a ser distinto y que cuando pensábamos que había tantos ataques a la democracia y que el país eventualmente iba a perder su democracia, de pronto hay nuevas esperanzas y esto genera una visión distinta del país para el futuro.
Sí, definitivamente que sí, Jorge. Aunque yo te diría que aún antes de estas elecciones, yo andaba muy optimista sobre los resultados de las elecciones de medio término, porque lo hemos visto en las encuestas, Jorge. Aunque la resistencia se demoró un poquito, ¿verdad? Esta vez Llegó, para eventualmente unirse. llegó, claro. Exacto, pero llegó. Y ahora lo vemos, yo creo que hasta ahora en el tope de su energía, entrando a las elecciones de medio término, y yo creo que esas van a ser el próximo paso importante en esa resistencia en el electorado americano en defender esa democracia. Ya ellos ven que Donald Trump y la administración de Donald Trump y los que están a su alrededor van a hacer lo posible para hacer lo más difícil que el Partido Demócrata gane en las elecciones de medio término, especialmente cuando acaban de ver lo que acaba de pasar en las elecciones de esta semana pasada. Y yo también digo que no debemos necesariamente creerle a Donald Trump cuando él dice, yo no me voy a lanzar para el 2028. Yo sé que eso no es algo que O sea, puedo ¿tú crees hacer que es una realmente. posibilidad? O sea, ¿tú crees que podría tratar de hacerlo? Yo creo que tenemos que estar listos legalmente y de todas las otras formas en luchar en contra de que el equipo de él, liderado por Steve Bannon, y todos aquellos alrededor de él quieran que él se lance para un tercero término, de hacer todo lo posible para cambiar la Constitución, ir contra de las normas, en contra de las leyes, y hacer lo posible para que él sea el candidato. Y eso nos debe dar mucho miedo, pero también darnos la energía para prepararnos por si acaso eso va a ser una posibilidad a la cual tenemos que luchar. Termino con esto. Quería preguntarte si tú has notado algún cambio en el voto latino. En Nueva York, 29% de la gente es latina, Nueva Jersey, 21%, en Virginia, 10%, California, muchísimo más. Nos seguimos siendo importantes, es decir, no se puede llegar a ser gobernador de Nueva Jersey o alcalde de Nueva York o gobernador de California sin nosotros, o nos le estamos creyendo mal. No, yo creo que seguimos siendo un electorado clave para las ganancias electorales de cualquier persona que quiere ganar. Y tú sabes muy bien que una de las cosas que a mí más me decepcionó en la elección del 2024 fue que demasiado de nuestras personas, de mi gente, votaron por Donald Trump. Casi Yo 40%, entiendo. casi Sí, 40%. exacto. Y yo entiendo por qué, Jorge. Y yo creo que esto es un punto muy importante para hacerlo a tu audiencia, porque ellos eran parte de muchos dentro del electorado que estaban sufriendo económicamente. Y la campaña de Biden y después la campaña de Kamala Harris, bueno, para ella yo creo que no tuvo suficiente tiempo para hacer lo que ella quería hacer y lo que tenía que hacer. Pero el mensaje ese de que entendemos tu dolor y tenemos las políticas para ayudarte no llegó a tiempo. Y tenían a Donald Trump, se acordaban la economía antes de la pandemia de Donald Trump. Él les estaba prometiendo que le iba a bajar los costos el primer día, bajar la inflación. Y le creyeron. Y yo entiendo por qué le creyeron. Pero ahora vemos que esa confianza ha sido traicionada de parte de Donald Trump y de parte de los republicanos, porque todo lo que ellos han hecho, desde los aranceles hasta las deportaciones masivas, lo que han causado es un aumento en los costos, un aumento en el mercado cuando uno va al supermercado. Y también hemos visto que ellos nos han quitado a millones de personas cuidado de salud asequible. También vemos que a ellos no les importa que estén muchas de nuestras familias que están en esa asistencia nutricional que se necesita. También por el cierre de gobierno, que es culpa de los republicanos, es algo que a ellos no les importa. Por eso es que tú ves los números de aprobación dentro de los latinos están en los peores números Claro, que hemos bajando visto. totalmente, claro. Están bajando totalmente. Y muy importante esto, Jorge. Tú sabes que lo de California surgió porque Trump le dijo a su gente en Texas, denme 5 más escaños. La proposición Y 50. eso, exacto. Y eso no es algo que se hace
en la mitad de una década. Eso se hace después del censo, después de que se cuenta el electorado, pero él quiso hacerlo ahora. ¿Por qué? Porque él también está preocupado por las elecciones de medio término. Pero mira lo que yo creo que ellos hicieron un gran error. Ellos vieron los números de latinos que votaron por ellos en el 2024 y los escaños que ellos armaron en Texas son escaños, muchos de ellos creo que son 4, quizás hasta 5, o quizás son 3 o 4, mayormente latinos, porque ellos juraban, Jorge, Es cierto, que que los ellos creían números... que iban a votar por ellos y a lo mejor ya no. Sí, Claro. exactamente. Ellos creían que los números que ellos obtuvieron en el 2024 de votantes latinos era un realineamiento político del electorado y no lo fue. Y las elecciones del martes pasado lo demostró. Nos da una gran oportunidad para los demócratas seguir luchando y luchando duro, lo tenemos que hacer para decirle al electorado, al votante latino, que son los demócratas los que de verdad estamos siempre luchando por nuestras familias, luchando para dar a nuestros hijos una vida y un futuro mejor. María, es un placer siempre conversar contigo y encontrar otro punto de vista. No te puedo dejar ir sin que nos expliques esa maravillosa silla en la que estás sentada. Gracias por preguntar. Mira, esta silla fue un regalo de mi esposo, Brian, que él tiene un programa que lleva a muchachos de aquí de Washington, afroamericanos y latinos, a Guatemala todos los años para hacer proyectos en las aldeas mayas. Y él vio un artista, que aquí te lo voy a mostrar. Sí, qué maravilla. Parece, sí, me decías, de exacto, Diego Rivera, ¿no? Exacto, él hace su arte imitación a Diego Rivera, pero con indígenas mayas. Mira qué bonito. Precioso, está maravilloso. María Cardona en una silla extraordinaria. Gracias por estar aquí, te agradezco tanto. Te seguimos en CNN y por favor no te quedes callada nunca. Jamás, y un gusto estar contigo, amigo. Gracias. María, hasta luego. María Cardona. Y ahora vamos a pasar directamente a sus comentarios. Son muchos y por supuesto están relacionados con las pasadas elecciones del martes aquí en los Estados Unidos. Zulema dice lo siguiente: felicidades, Jorge, por siempre trabajar informando a nuestra comunidad y felicito a tu invitado republicano por reconocer lo mal que está actuando contra nosotros. Y nuevamente, no estamos de acuerdo con las acciones de este gobierno. Soy ciudadana estadounidense y es triste que tengamos que andar con miedo en nuestra propia ciudad. Gracias y felicidades nuevamente por tu trabajo. Este es uno de los comentarios. Miguel Martínez nos dice lo siguiente: me gustó cómo se desenvolvió el del Partido Republicano en el debate que tuvimos después de las elecciones. Y sobre las deportaciones, hace 3 semanas deportaron a mi amigo, 25 años aquí, sin récord criminal. Una exnovia le echó la migra y fueron por él. No se imaginan el sufrimiento de su pobre mamá que vive acá en los Estados Unidos. Qué injusticia. Miguel Martínez dándonos un testimonio de lo que está ocurriendo en muchas de las calles y de las casas aquí en los Estados Unidos con las redadas. Prensa Alternativa nos envió el siguiente comentario: no suena totalmente a contracorriente que millones de estadounidenses, le hace bien, ciudadanos estadounidenses con todos sus derechos y privilegios, no migrantes indocumentados, pasan hambre porque no les dan cupones de comida, eso en el país más rico y poderoso del mundo? Estoy de acuerdo. No, es increíble que en el país más rico y poderoso del mundo haya 42 millones de personas que hoy no van a recibir cupones de alimentos y que debido a esos cupones de alimentos tienen que ir a despensas o ayudas de organizaciones comunitarias o humanitarias para poder comer aquí en este país. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden suscribirse, ojalá lo hagan, porque nos ayuda muchísimo, en YouTube, Jorge Ramos _ así veo las cosas. Gracias por estar con nosotros y gracias por confiar en nuestro periodismo. Hasta la próxima.